Por escrito. Por escrito. Eleva tus sentidos, estamos en Radio Anáhuac, en un programa más de Por Escrito, y el día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir, también escritores. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también los saluda y los invita a que nos sigan en nuestras redes sociales. Síganos en Instagram, Revista Por Escrito, en Facebook Por Escrito MX, en Twitter, @Por Escrito _. Pueden vernos también a través del canal de YouTube en Revista Por Escrito y, por supuesto, en Spotify también nos pueden buscar como Por Escrito. Y recuerden que todos los miércoles en punto de las 9 de la noche, un programa más a través de Código Libre. Ceci, en esta mano tengo una píldora azul. Si te la tomas, vas a despertar en tu casa como si nada hubiera pasado. Dios. En esta otra tengo una pastilla roja y si te la tomas, vas a descubrir el país de las maravillas y hacia dónde está la madriguera del conejo blanco. Válgame Dios. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Mi querida Ceci, ¿sabes a qué estoy haciendo referencia con esto de las píldoras? Ay, mi querido Juan, estás haciendo una referencia al hada verde. Estás haciendo una referencia muy elegante a esta tentación que existe de encontrar inspiración en drogas y otras píldoras. El pretexto me parece sensacional y además una preocupación no solo literaria, también una preocupación social, porque resulta que las drogas, que se ven como drogas siempre ilegales, no solo tienen los efectos que producen, ahorita vemos cómo se puede definir lo que es una droga según la Organización Mundial de la Salud, sino que también los fármacos legales son drogas y hoy se están utilizando más que nunca. Ujú. Y en la literatura no solo los autores han consumido sustancias, también hay personajes que tienen que hacerlo. Exactamente. Y mira, mi querido Juan, ha habido movimientos artísticos que se sustentan en este estado alterado de la conciencia. Y entonces uno empieza con estas, ¿cómo te diré? Con estos cuestionamientos, sí sociales, sí éticos. Y en un momento determinado, esto de lo que tú estás hablando, nos remonta a personajes que han consumido y a personajes que enfrentarán a esas hadas o a esos monstruos al momento de tomar una sustancia. Según la Organización Mundial de la Salud, la droga es toda sustancia que introducida en un organismo vivo por cualquier vía, inhalación, ingestión, intramuscular, endovenosa, es capaz de actuar sobre el sistema nervioso central provocando una alteración física o psicológica que experimenta modificaciones de nuestro estado físico o psicológico. De alguna manera, esta sería como la manera de entender la droga, que puede tener muchas formas, ¿no? Y bien lo dices, mi querido Juan, la droga hace referencia a una modificación que puede ser perjudicial, el vicio, o beneficiosa, que es la búsqueda de la salud, y depende del tiempo de administración, de la dosis, de las características físicas, pero ¿qué crees? También de las características mentales de quien la consume. Porque podríamos hablar, por ejemplo, del tabaco, del café, Claro, de ciertas el drogas que son, alcohol. digamos, que ya hemos hablado en otros programas, drogas más débiles, pero más bien vamos a estar hablando del opio, vamos a estar hablando de la cocaína, de las anfetaminas, del cannabis, de drogas más fuertes o de pastillas, que pues en la literatura también te puedes permitir no decir qué sustancias son, pero sí lo que provocan. Así es, y es que lo que sucede también es que hay una especie de bebida que convoca al hada verde, que es el absinta, y el absinta pareciera ser que es una inocente bebida alcohólica, pero no es ni tan inocente ni es únicamente alcohólica. Bien, vamos a hablar, si me lo permites, de... Es que esta me gusta. En la Odisea, las propiedades esenciales del opio se atribuyen al nepente. Y esta palabrita yo la recuerdo de un poema que dice:
Oh, apura, apura este dulce nepente por la ausencia de Leonora. Ay, Estamos hablando del Cuervo de Edgar Allan Poe, que le entraba sí. durísimo al alcohol, pero está haciendo referencia a estas drogas que desde el inicio de la literatura están presentes. Y es que mira, mi querido Juan, el camino que se recorre del tabaco al hashish o del alcohol al opio es algo complejo. No quisiera que esto fuera un panegírico, ni mucho menos de esto, pero ya Aldous Huxley, que es uno de los escritores que tuvo una famosa fase con alucinógenos en estos años de los previos al movimiento hippie, él escribió en su libro Las puertas de la percepción mientras estaba experimentando con algo que se llama mescalina, una droga originaria del desierto mexicano que se obtiene del cactus. Y por ahí vamos a ver muchas referencias a hongos, a María Sabina, a experiencias que autores extranjeros, mexicanos, pienso en José Agustín también, que han hablado de estos experimentos. Charles Baudelaire sería otro, Uf. siendo autor del siglo XIX, decidió utilizar sustancias psicoactivas como el hashish y el opio eh, para poder hacer su obra, ¿no? Estos efectos psicodélicos pertenece, por supuesto, a una generación muy concreta, hacían algunas locuras gracias a eso, pero eso también, hay que admitirlo, despertaba el ingenio en muchos de ellos. En muchos. Pienso, por ejemplo, en Jack Kerouac, que es este escritor pionero de la generación del beat, que está marcado por el uso de las drogas y el exceso del alcohol. Viajes bohemios, drogas, sexo, que proliferaron en un recorrido literario que llegó a un punto álgido en su novela El Camino. Quiero también hablar de otro autor del beat que fue, además en España lo denominaron la generación del Cronen. El Cronen era un bar y en ese bar la gente iba y cometía todo tipo de excesos. Y hubo una franja literaria justo cuando Franco murió y entonces la gente se siente muy liberada de toda esta represión de muchos años y viene algo que es mucha, mucha libertad y raya ya en el libertinaje. Cito, no me voy a extasiar ante el opio, solo diré una cosa, es la droga perfecta, Hmm. dice Nick Touches en Confesión de un cazador de opio, publicado en el año 2000. El británico Thomas de Quincey también va a escribir Confesión de un opífago inglés. Y además se cuenta que el francés Jean Cocteau, para quien el opio elude los sufrimientos, dice, el opio sigue siendo único y su euforia superior a la de la salud. Yo le debo mis horas más perfectas. Es una lástima que en lugar de perfeccionar la desintoxicación, la medicina no trate de volver el opio más inofensivo, escribía este autor. Imagínate nada más, es que bueno, no son pocos los casos y las historias que relacionan a estas grandes celebridades del mundo del arte y no solamente la literatura, la música, la pintura y todo esto tiene que ver con el consumo de drogas, llegando a un punto en el que los propios artistas han declarado esto públicamente, que es a partir de estas sustancias que se les hace más fácil convocar a las musas y que potencian su proceso creativo. ¿Cuánta música psicodélica, cuánta pintura psicodélica, cuántas letras han estado tocadas y no podemos decir que hayan estado mal tocadas, la verdad? No, sin duda, ¿sabes quiénes son los que en el siglo XIX y principios del XX promovieron considerablemente el consumo del opio concretamente? Ujú. Charles Dickens, Imagínate. Rudyard Kipling, Charlotte Bronte, André Malraux, y no escaparon ninguno de ellos a estas reglas de el opio. Así es. Es sin duda una de las drogas más interesantes para comenzar, pero no sería tampoco la única. Quisiera, para ir cerrando esta primera sección, ya en las conversaciones ampliaremos más otro tipo de sustancias. Una preocupación que tengo académica el día de hoy es que hay muchos jóvenes que toman dos tipos de pastillas, las antidepresivas Ujú.
y por otro lado las de atención. Ujú. Hay trastorno por déficit de atención y hay depresión. Pero ¿cómo funciona el mercado? Que estas pastillas a veces son más difíciles de conseguir que las drogas ilegales, Estoy de acuerdo. precisamente porque permiten evitar la depresión o concentrarte. Y en lo que viene siendo la competencia académica y profesional, consumir estas pastillas te da una ventaja. El problema es, unas te dan para arriba, otras te dan para abajo. ¿Qué ocurre si empieza una generación a tomar ambos tipos de pastillas? Esa es una preocupación literaria, académica y profesional Sin duda, mi querido Juan, y de salud. y de salud. Pero bueno, vamos a dejarlo de momento aquí. Vamos a la siguiente sección. Tómate la pastillita roja, Ceci, por favor, ¿La roja me llevas? a descubrir la madriga del conejo blanco. Lo desconocido. En esta sección en la que las letras importan, quisiera llevar una reflexión. ¿Será verdaderamente que las drogas son una influencia positiva para la creatividad? Porque existe esta percepción generalizada de que el consumo de drogas favorece la creatividad, nos abre los caminos de la innovación y sobre todo esto sucede mucho, no tanto en el ámbito económico, empresarial, científico, sino más bien en el ámbito artístico. Es esta idea en la sociedad de que cuando se consumen drogas, la capacidad para innovar y para crear nuevas ideas es mayor. Nos dicen que nos hace percibir otras realidades, sobre todo cuando se habla de sustancias psicotrópicas, porque crean un estado de disociación que pueden cambiar los sentimientos, los mueven de lugar y, por supuesto, distorsionan la realidad y me refiero a todas estas sustancias que nos llevan a un estado alterado de conciencia, como hongos, la ayahuasca, el LSD, el absinta, en fin, tantas otras. Este mito puede llegar a confundir, ¿cómo de que no? Y a fomentar esta creencia de que las drogas afectan el desarrollo de la creatividad. Pero eso sí, hay que considerar que es peligroso, siempre es peligroso tomar este camino, porque las drogas pueden tener graves consecuencias, tanto a nivel psicológico, pero también a nivel físico, cuando dependemos de ellas en un intento de querer potenciar nuestra capacidad y nuestra creación. Puede ser cierto que pequeñas dosis de algunos medicamentos conduzcan a una conciencia limpia, de mayor control, de un estado de alerta, pero es verdad que las personas que están jugando con sustancias causan dependencia química y a medida que se desarrolla una tolerancia sobre ellas, se tienen que tomar más frecuentemente y en periodos más reducidos, pero también cantidades más grandes, provocando que se pierda el control sobre ellas y además se deje de lado la creatividad en segundo plano. Entonces, ¿para qué? Si lo que se está buscando es ser más creativo y si esta prisión te lleva a dejar de serlo, pareciera entonces que las drogas no resultan ser un camino luminoso a la creatividad. Todo ello se da por este efecto directo que se produce en las drogas y el cerebro a nivel químico, que está fomentando, pero al mismo tiempo inhibiendo el funcionamiento de esto. Es algo muy chistoso porque parece un oxímoron. Por un lado, el cerebro se vuelve un poco más estridente, se irrita un poco más, pero cuando acaba el influjo de esta sustancia química, el cerebro se aguada, se vuelve como gelatina y entra en un estado de pasividad en el que no le permite generar prácticamente nada. El consumo, pues, de drogas bloquea la parte más analítica del cerebro, paraliza la parte del lóbulo prefrontal, lo que lleva a conexiones diferentes, menos comunes, y esto puede ser el origen de estas ideas más creativas en un principio.
En cualquier caso, sin importar el tipo de sustancia que se consuma, está claro que va a provocar cambios funcionales en el cerebro, eso no hay duda. Pero habría que determinar si este efecto que tiene sobre la creatividad es un efecto directo sobre los procesos cerebrales que median en la creatividad o si es un efecto indirecto derivado del estado en el que se encuentra la persona que consume. También encontraremos efectos de desinhibición causados por el consumo de sustancias, lo que confirma que las drogas afectan la creatividad directamente. Esto quiere decir que las ideas que surgen bajo la acción de las drogas sí pueden llegar a ser más innovadoras porque no hay inhibiciones, ya que no están sujetas a la censura de la prudencia que uno mismo puede imponer, porque entonces cuando estamos afectados por la sustancia, podemos expresar y atrevernos a expresar ideas que no podrían realizarse a través del consumo, dejando de lado las prohibiciones que entorpecen de alguna manera la creatividad. Dada esta hipótesis, si existe la posibilidad de demostrar un vínculo directo entre el consumo de drogas y un mayor desarrollo de la creatividad, hay que recordar sus consecuencias negativas y que éstas llevan una delgada línea entre el bienestar y una vez que se experimenta una vez utilizado y un posible delirio, especialmente en el caso del consumo del cannabis. No, no es tan sencillo esto de la relación del consumo de las drogas. Las polémicas drogas inteligentes que se utilizan para aumentar el rendimiento en el trabajo, en la creatividad y que sus consecuencias son verdaderamente poco conocidas. Algunas veces nos han llegado a decir, mira, tómate unas cucharadas enteras de café molido eh, para mejorar la conciencia. Van a ver lo que le pasa a eso al estómago vacío. Eh, Verdaderamente, Balzac, que fue una persona que consumió opio, murió enfermo, murió eh, aquejado por la insuficiencia renal. Sí, la flexibilidad mental no depende del consumo de una sustancia, me parece. Conversaciones. Ya en nuestras conversaciones, Ceci, hablábamos en la primera sección de el opio. Me gustaría sí mencionar algunas otras drogas que otros personajes importantes en la vida real han consumido para poder crear literatura. La morfina, por ejemplo, Uf. tuvo a sus adictos Julio Verne, uno de ¿Qué te ellos. parece? La otra sustancia que es también muy propia y de la que se hablaba mucho, que sería como la heredera del opio, es el hashish Ujú. o el cannabis. Finalmente es un poco el pariente de mucho de la generación del beat, como ya mencionamos, a Kurak, a Amaña, por ejemplo, Bukowski, a Burroughs, Bukowski, todos ellos exacto. consumían esta sustancia que les permitía esta euforia, este estar on the road, en el camino, como decía Kurak. Y fíjate que, bueno, William Burroughs, que además se vino a vivir a México por esta curiosidad que le daban estas sustancias que salen de las plantas cactáceas, escribió El almuerzo desnudo. Esta novela comienza con las aventuras del personaje que se llama William Lee, que no es nada más que el alter ego de Burroughs. Y es un libro de largo aliento y también él tuvo otro trabajo anterior que se llamaba El Yonki. Su viaje comienza en los Estados Unidos huyendo de la policía y buscando droga para su próxima dosis. A lo largo de la obra se van presentando pasajes en los que se narran algunas de sus experiencias, así como los personajes que conocen la travesía. El personaje llega a México, lo logra, donde se le asigna al doctor Benway, al quien conoce como el total desmoralizador. La historia avanza en una especie de limbo llamado Freeland, en donde se introducen estos nuevos personajes y la historia va pasando a lugares como un mercado, un hospital, y en donde nos hacen ver
cómo la droga es un monstruo manipulador de conciencias. Bueno, es que finalmente la modifica en su totalidad. Estoy pensando en las anfetaminas. Mm, Hay dos interesantes autores que fueron adictos a las anfetaminas, Truman Capote puf, y Graham Greene. wow. Y hace rato estaba recordando una novela que es como muy de la adolescencia en México. Carlos Castaneda, Sí, Las cómo no. enseñanzas de Don Juan, es Sí, como cómo ese no. libro de exploración a las sustancias. Él lo hace específicamente con el peyote. Así es, y Y es interesante el libro, yo sí lo leí, sí, porque cómo sí, no. sí, sí te describe cómo debe ser un buen viaje con peyote. En realidad es esta experimentación de Él estos conoce, frutos naturales, por supuesto, él conoce a María Sabina y este libro fue leído después por muchas celebridades, Carlos Santana, por por ejemplo, ¿no? ejemplo. Bueno, también Miedo y asco en Las Vegas. A ver, lo que pasa en Las Vegas, mi querido, Que se se quede queda en allí. Las Vegas. Bueno, este es un periodista, Raúl Duke, y su abogado, el doctor Gonzo, que recorren Las Vegas en un principio para informar sobre una carrera de motocross para una revista de deportes, pero pronto esto se desencadena en una explosiva travesía mientras ambos personajes consumen inhumanas cantidades de drogas, cometen fraudes, en fin, se meten en una cantidad de problemas, provocan caos donde quiera que van y van destruyendo y escandalizando a todos y a todo. Claro, ¿dónde se podía ambientar mejor esta novela? Pues en Las Vegas, pero en unas Vegas durante el tiempo de la guerra de Vietnam. O sea, imagínate el momento en el que estoy hablando y en donde están los últimos estertores de este movimiento contracultural de la década de los 60. Muestra a Duke y a Gonzo como forajidos en una posición única, pero también es una crítica a la sociedad estadounidense que necesita las drogas para vivir. Estoy pensando en una película cuando Nicolas Cage era el actor del momento que se llama Sí, Adiós a Las Vegas, de un personaje que ha decidido quitarse la vida y gastar todo el dinero que tiene en Las Vegas, con todo lo, todo lo que puede llegarte a conducir al final de tu existencia, porque ya la vida no tiene ningún sentido. Es nuevamente una crítica social a la muy sociedad dura. Ujú, contemporánea en Estados Unidos. Además de las anfetaminas, tenemos también los psicodélicos, como el ujú. LSD. Tiene también igualmente a sus aficionados. ¿Sabes a quiénes? ¿A quiénes? Lewis Carroll, Claro, evidentemente. Anais Nin, Sí, claro. Aldous Huxley, Henry Shox, Antonio Artaud y el filósofo Edgar Morin, quien cuenta en su diario de California haber tenido excelentes momentos con este tipo de sustancias. Fíjate que ahora que dices de Anaïs Nin, me hiciste recordar a Henry Miller, que no está incluido en el guión. Henry Miller también, evidentemente. Y en Trópico de Cáncer y en Trópico de Capricornio, ves la decadencia de estos personajes que tienen una gran necesidad de experimentar estas sensaciones a tope y entonces recurren a este tipo de sustancias. Pero ves una ansiedad que sí te pone los pelos de punta, la verdad. Hay una novela de uno de estos grandes escritores que ya ha salido en varias ocasiones. Aldous Huxley tiene en Un Mundo Feliz una pastilla que se llama Soma. Ujú. Y este Soma es lo que permite a la gente estar aletargada, sedada. Y entonces permite a los que tienen el poder de esta distopía poder disponer de la gente con mayor comodidad porque la gente está drogada, la gente está sometida. En ese sentido, creo que este es el gran ejemplo de cómo un gobierno puede mantener a un pueblo dormido a través precisamente de unas pastillas, a Qué través de fuerte la esto droga. que estás diciendo, mi querido Juan Carlos. Qué crítica más dura. Ciego de nieve de Robert Sabag. Este es un libro que tiene una mirada febril, desenfrenada sobre el negocio de la cocaína a través de un traficante, que es Zachary Swan. Me encanta que sea Zachary Swan y no un latinoamericano, el que es el narcotraficante. En su breve y fulgurante carrera que se va desarrollando en la década de los 60 y de los 70, Swan proveyó a una clientela muy exclusiva.
Por ello, se movió entre Bogotá y los clubes nocturnos de Nueva York e ideó tretas muy ingeniosas para burlar a los federales. Mientras creaba maniobras de distracción genuinamente barrocas, sobrevivía gracias a su ingenio y a su fortuna y descubrió el camino en un mundo peligroso y desbocado que Robert Savage evoca con una extraordinaria fuerza y humor. Es una crítica dura, es una crítica muy, muy sarcástica y por primera vez se ve que no solo los latinoamericanos, a ver, la droga probablemente pasa por territorio latinoamericano, pero ¿qué? Cuando llega a Estados Unidos se mueve sola o qué? Bueno, ahí está la gran crítica social que siempre ha pesado sobre unos y sobre otros. Claro. Quiero hablar de un premio Nobel japonés. Yasunari Kawabata tiene una novela que se llama La Casa de las Bellas Durmientes. Esta novela cuenta la historia de Eguchi, un solitario anciano a quien un amigo le ha recomendado visitar una misteriosa posada atendida por una mujer madura. En ella, los hombres mayores pagan para dormir junto a hermosas jóvenes que han sido previamente narcotizadas, pero con una condición: no puede haber ningún acto sexual entre ellos. Durante las noches que Eguchi va a estar allí, con las muchachas a un lado, va a evocar recuerdos de su vida amorosa pasada, al igual que realizar reflexiones sobre el por qué en esta posada se dan estos efectos de poder dormir junto a alguien. La casa de las bellas durmientes de Yasunari Qué Kawabata. soledad más grande, Juan Carlos. Qué soledad que tú puedes pagar por ir a dormir con una mujer narcotizada a la que no vas a poder tocar. Así las historias de Kawabata. Es que Kawabata es terrible. O sea, es duro, es fuerte, o sea, es una literatura muy, muy japonesa en donde son crudos para poder desmenuzar al alma humana. Yo adicto es el, el, el siguiente libro que yo quiero recomendar. Un relato personal de dependencia y reconciliación de Javier Giner. Miren, Javier Giner relata sin todo este tipo de tabúes y de cositas como si fuera de puntitas, al contrario, se va directito, como durante el año de 2008 cayó en un pozo de consumo de alcohol, de drogas y de sexo. Cómo se tomó en unas vacaciones un primer paso por rehabilitación durante aquel verano y cómo después requirió ser ingresado durante varios meses en una clínica tras haber tocado fondo en un episodio traumático que ha tenido que dejar pasar 12 años para atreverse a relatar. Sin morbos innecesarios, sin estridencias, esta autobiografía nos da cuenta de la transformación de un precioso ejemplar de autodescubrimiento en el que el autor comparte de manera súper generosa todo lo aprendido en años de terapia y el resultado es este libro sobre cómo superar un problema de adicción. Hablando de adicciones y de personajes literarios adictos, ¿cuál era la sustancia que consumía Sherlock Holmes, mi querida Watson? ¿Qué? ¿Opio? Cocaína. Cocaína, Para tienes poder razón, estar, pues estoy claro, de un tipo acuerdo, tan claro. listo, es Sí, ni hablar. demasiado listo Sherlock Holmes como para no tener algún tipo de ayuda. No se sabe exactamente qué, pero Dr. Jekyll, para poderse convertir en Mr. Hyde, necesitaba crear una sustancia para poder sacar el monstruo que había dentro. De modo que Dr. Jekyll en Mr. Hyde, para poderse convertir, necesitaba de una sustancia, necesitaba de una droga. Y de alguna manera, también el personaje de H.G. Wells, Ay, el hombre invisible. Él tenía la idea científica, literaria, de que si lograba una sustancia que no reflejara la luz, entonces al no reflejar la luz, la persona parecería una persona invisible. pues sí, mi querido Juan, y fíjate que yo quisiera pensar en Diario de un rebelde. Este libro es fuerte, de Jim Carroll. Jim Carroll nos va a mostrar un lado muy crudo, también valiente y honesto, al narrar su experiencia cuando empezó a consumir heroína y cocaína en su adolescencia. Sin duda es un libro fuerte en donde el autor nos revela cómo vivió esta etapa durísima en la que poco a poco se fue como
introduciendo y luego curándose con con el paso del tiempo. El personaje es un adolescente que vive en un departamento en Queens, en la parte, digamos, no de Manhattan, pero sí de la ciudad de Nueva York, con su madre separada. Una situación pues muy común ya en estos días, y espera ser un gran jugador de básquetbol y entrar a la universidad por medio de una beca deportiva. Y por este motivo juega en el equipo de su instituto junto a sus amigos. El entrenador del equipo intenta abusar de él en alguna ocasión, y Jimmy y sus amigos empiezan a probar este tipo de drogas para estar a la altura, para olvidar, para poder em, tener relación pues con esta presión, para soportar la presión. Y mira en qué acaban todas estas cosas. Como normalmente acaban, aunque en la literatura es un poco diferente. Los hongos o los panecitos de Alicia en el País de las Maravillas, que ya vimos también que Lewis Carroll también era adicto a alguna de estas sustancias. Es lógico para poder concebir la madriguera del conejo blanco. Yo le comentaba a Ceci si se tomaría la pastilla azul o la pastilla roja, haciendo alusión a la película de Matrix, que hace alusión al conejo blanco de Alicia en el País de las Maravillas. Pero quisiera platicar de algo mucho menos conocido, de una de mis obras favoritas de Humberto Eco, A ver. Baudolino, que yo odio a Humberto Eco porque muy pronto en la novela me va a matar a un personaje que me gusta mucho, que consumía la miel verde. Abdul es el nombre del personaje, es hijo de alguna cruzada, pelirrojo, moreno, tocaba la cítara, escribía sus canciones y estaba enamorada de la princesa del cuento infinito. Conoce a Baudolino, va por la travesía, lo van a terminar matando unos monstruos que se encuentran en el camino, insisto, muy pronto en la novela, pero Baudolino le hace una trampa muy inteligente por parte de Humberto Eco porque le va a poner un plato de plata en el rostro a Abdul cuando él está falleciendo y le dice, mira, ahí está tu princesa, ahí está por lo que habías Mm. luchado. Y entonces en el engaño lo hace morir felizmente. Odié a Humberto Eco por haberle hecho eso a Abdul, que tomaba la miel verde. Al menos lo mató bonito. Lo mató Ceci, eso ya no se vale. Me, Lo me estaba mató. yo enamorando de ese personaje. Pues sí, y es que esta miel verde también nos hace como este arco hacia la absintha. Y la absintha, que es pues es una bebida que está prohibida. Eso es una bebida que en teoría está hecha de hierbas, a ver qué hierbas, ¿verdad? Y un gran porcentaje de alcohol, un porcentaje que además tampoco es legal de alcohol. Las personas que han probado el absintha hablan de esta hierba, que al momento de hacerlo se te abre un túnel en el que tú puedes ver cosas que originalmente una persona no podría ver. Se te abren posibilidades, y entonces es un camino de creatividad, y es un camino de creatividad que se utilizó mucho por los góticos en el siglo XIX. Lord Byron, Mary Shelley, Percy Shelley, estuvieron bajo los influjos del absintha, y ahí es en donde entramos en un dilema ético, porque decimos, ay, santo cielo, ¿es hijo de la absintha? ¿Es hijo de la creatividad? Si yo hubiera tomado un trago de absintha, ¿se me hubiera ocurrido eh, escribir Frankenstein? ¿Hubiera podido desarrollar los poemas de Byron? No lo sé. Es muy probablemente que no los conociéramos. Estaba viendo, porque estuve investigando también, no sé cuál fue la sustancia que tomaba Honoré de Balzac. Honoré de Balzac va a morir trabajando, y es que su obra gigantesca, monumental, no podía concebirse si no era también con ayuda de algunas sustancias. Y algunas sustancias también hirieron indirectamente a otros autores. Estoy pensando en Tolkien, alguna vez ya había referido esta historia, porque la obra del Señor de los Anillos, que se publicó en los 50, fue tomada en los 60 y 70 como bandera. Finalmente la fantasía, la droga, los hippies, se hizo un caldito de cultivo que permitió tomar El Señor de los Anillos como la obra a partir de la cual podía uno drogarse y tener estas visiones, estos encuentros espirituales.
Eso a Tolkien no le gustó. Eso Ujú. a Tolkien lo lastimó, ya estaba en sus últimos años de vida y no le gustó que tomaran su obra para drogarse y no le gustó que hubiera este cambio social. Pues no, ¿cómo le iba a gustar? Fíjate que hablabas de que Balzac, ¿cuál era la droga de Balzac? Era el opio, Era el opio. era el opio. El opio que además tomó, fíjate bien quiénes, ¿eh? Sir Walter Scott, Samuel Taylor Coleridge. Wow. Si tú lees un poema de Coleridge, digo, verdaderamente, además tiene muchas ilustraciones de Doré, pero hablo, por ejemplo, del náufrago de Coleridge y dices, ay, santo cielo, ¿cómo se le pudo ocurrir este mundo tan abatido? ¿No? Ya habías dicho de Thomas de Quincy, Poe también, no solamente alcohol, sino opio, Gautier también, y evidentemente, ya habíamos dicho, Charles Dickens, Charles Baudelaire, y me da risa porque Balzac hace como una advertencia de no utilizar ciertas drogas. No uses cafeína, no uses alcohol, no comas muchos dulces, porque todo estas drogas inteligentes y permitidas, usadas para aumentar el rendimiento del trabajo, van a tener consecuencias poco conocidas. Por lo pronto, te pueden dejar insomne. Bueno, de entrada me parecería lo menos grave de todo. Es un arma de dos filos. Me queda claro que debe permitir esa creatividad, debe permitir esa labor creativa, ese abrir ciertas dimensiones para poder caminar entre ellas, pero evidentemente también lleva el riesgo de una adicción que va a tener consecuencias negativas que no podemos imaginar. Para cerrar con algunas recomendaciones, estaba pensando en Asterix. Tienen su pócima mágica para poder vencer con facilidad a los romanos y poder por eso permanecer ahí en la Galia, ¿no? Obviamente, como películas Matrix, quisiera recomendar que también se tome una pastilla inhibidora para que no pueda haber problemas entre los Homo sensors y los Homo sapiens en la serie de Sense8 y Limitless, como esta situación donde consumiendo una droga puedes dimensionar más tus sentidos y de esta manera, pues potenciarte. O sí, ¿qué me dices las que le daba la Celestina? Sin ¿No? duda, por ¿No ves? supuesto. ¿Te podrías enamorar con una Llegas droga? así, pues en una de Pues esas en ahí. una de esas, vamos a ver. Despedimos el programa, mi querida Quiero Ceci. agradecer a Desiree Leiva que nos ayudó a confeccionar este guión y seguimos en este afán de atrapar lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Por favor, si quieren ver su texto publicado, mándelos a contacto@porescrito.org. Acuérdense que un texto que no llega a ser leído, que no llega a ser publicado, se marchita, se echa a perder. Apura, apura este dulce nepente y olvida tu ausente Leonora. Se despide también de un servidor Juan Carlos Padilla, no sin antes agradecer al mismísimo Brandon ¡Yay! que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. La droga es el producto ideal, la mercancía definitiva. No hace falta literatura para vender. El cliente se arrastrará por una alcantarilla para suplicar que le vendan. El comerciante de droga no vende su producto al consumidor, vende el consumidor a su producto. No mejora ni simplifica su mercancía, degrada y simplifica al cliente. William Burroughs.